nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Lunes de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y me fueron a ver. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él le replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Estamos empezando nuestra primera semana de Cuaresma. Recordemos que este domingo se nos presentaban las tentaciones de Jesús y ahora, pasando este tiempo del primer domingo, se nos presenta el Evangelio en torno al final de los tiempos. Pero más allá de reflexionar de la parusía, es ver en torno a cómo va girando nuestra fe. San Pablo ya decía que por la fe somos justificados del pecado. Esto significa, con el solo hecho de decir yo creo en Jesucristo, nuestros pecados quedan justificados. Sin embargo, nuestra salvación no solamente va en torno a decir estas palabras, sino que ya el apóstol Santiago nos va a hacer esta pregunta: demuéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te demuestro mi fe. Y a través de esto mismo, Santiago va a afirmar que una fe sin obras es una fe muerta. Y la Iglesia, a lo largo de la historia, ha ido promoviendo lo que son las obras de misericordia, que son las que se presentan en este Evangelio. Pero no solamente nos encontramos con estas 7 obras de misericordia corporales. Recordemos que también existen 7 obras de misericordia espirituales. Y estas 14 obras de misericordia son las que nos ayudan a nosotros para dar pequeños testimonios de la fe que predicamos. El Papa Francisco ya lo decía en su momento: el cristiano católico va a tener 3 pilares en los cuales se va a sostener su fe, y a través de ellos puede dar testimonio de la fe misma que predica. El primero son los mandamientos, que los mandamientos son los consejos que Dios nos da para poder salvar nuestra alma. El segundo son las bienaventuranzas, que las bienaventuranzas son pequeñas esperanzas que Dios nos da para soportar los males del mundo. Y tenemos las obras de misericordia, que las obras de misericordia es el espacio por excelencia para dar este testimonio en medio del mundo de que Dios existe, y que esa es la diferencia entre una obra de misericordia y un acto altruista, porque una persona no creyente también puede practicar las obras de misericordia, pero al quitar a Dios de estas acciones se convierten solamente en eso, en acciones altruistas o con un corte filántropo. Y nosotros, como cristianos católicos, debemos de darle esa diferencia que debe de ir impregnadas de Dios mismo.
Y así, este acto altruista se convierte en una obra de misericordia, que esa es la finalidad, que la gente vea la misericordia de Dios cuando asistes a algún necesitado, cuando pides por un difunto, cuando enseñas a alguien que no sabe, cuando soportas con paciencia los defectos de los demás. En todas estas obras de misericordia, la finalidad es mostrar el rostro misericordioso de Jesucristo. Y a través de esta acción, nosotros mismos que también estemos buscando la salvación. Que esta Cuaresma que vamos empezando en esta primera semana nos ayude en las obras de misericordia para resistir nuestras tentaciones personales y vencer nuestros pecados. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.